Bienvenidos a nuestro curso. Para el día de hoy tenemos destinado a tratar los primeros temas referentes al mismo, como lo es la jurisdicción y competencia. Se tocarán asuntos relevantes de estas dos instituciones y citando los fundamentos legales para el efecto. Cabe resaltar que para realizar un estudio concreto de la ciencia del proceso civil, nosotros hemos utilizado diferente doctrina, tanto nacional como extranjera, para hacer que los temas expuestos se comprendan de una forma sencilla para el estudiante. Y comenzamos con nuestra materia. Debemos de conocer algunas definiciones sobre lo que es el derecho procesal civil. Previo a mencionar cada una de las definiciones, debemos recordar que el derecho procesal, conocido como derecho adjetivo, aparece desde el momento que las personas involucradas en una relación jurídica incumplan con lo establecido, ya sea en un convenio, en un contrato o en alguna situación de índole extrajudicial o judicial en su caso. Para ello existe la manera razonable y legal de dirimir esos conflictos, haciéndolo a través de los procesos de índole civil. Así que en esta materia estaremos centrados específicamente a tratar temas de los procesos civiles en general. Muy bien, una vez conocido esto, podemos indicar que el derecho procesal civil es la rama de la ciencia jurídica que estudia la naturaleza, el desenvolvimiento y eficacia del conjunto de relaciones jurídicas denominado proceso civil. Eduardo J. Couture. Otra definición: disciplina conformada por principios, doctrinas y normas jurídicas que establecen los lineamientos procesales para dirimir la lid surgida a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de índole civil. Esta definición es proporcionada por quien expone. De las dos anteriores podemos establecer que esta disciplina nos dará a nosotros los lineamientos generales o las pautas o etapas para poder resolver una litis de índole civil. Por supuesto, nosotros debemos de conocer los conceptos generales para luego saber cómo evacuar cada una de las etapas del proceso. Y uno de los temas relevantes a estudiar es la jurisdicción. Debemos preguntarnos con antelación de dónde se origina la palabra jurisdicción. Se remonta al derecho romano, que deviene del latín, es una palabra compuesta por dos palabras, juris y dictio, que de forma textual significa decir o declarar el derecho. Ahora debe preguntarse, ¿quién declara el derecho? De conformidad con nuestra Constitución y las leyes, ¿a quién o a quiénes está encomendada esa función de declarar el derecho o administrar justicia? La respuesta yace en nuestra Carta Magna en el artículo 203 y en la Ley del Organismo Judicial, artículo 57, indicando que es una potestad que le corresponde con exclusividad al organismo judicial. Una definición que podemos indicar de la jurisdicción debe
establecerse como una potestad, no como facultad, es una potestad. Es una potestad que tiene el organismo judicial para impartir justicia de conformidad con las leyes y respetando la Constitución política de la República, y esto a través de un proceso para dirimir la litis surgida. En síntesis, entonces, ¿qué es la jurisdicción? De una forma bastante sencilla, podemos definirla como la potestad que tiene el organismo judicial o los jueces para administrar justicia. Debemos recordar que la jurisdicción tiene elementos. En algunos textos podrá encontrarlo como poderes de la jurisdicción. Técnicamente se le denominan elementos de la jurisdicción y tenemos 5. Está la notio, la vocatio, la coercio, la judicium y la executio. Cada una de ellas tiene una aplicación jurídica dentro del ámbito procesal. Por ejemplo, la notio es una potestad que tiene el juez de conocer la litis. Esta potestad está encomendada, como lo indiqué con antelación, de conformidad con nuestra Constitución en el artículo 203. Es una potestad, es un poder que se tiene para conocer una litis. El segundo elemento es la vocatio, que es la obligación de convocar a las partes. Es la obligación que tiene el juzgado o el juez para convocar a las partes o llamarles al proceso. Esto se realiza a través de notificaciones. Recordará usted que el artículo 12 de nuestra Constitución es bastante taxativo respecto al derecho de defensa, y la notificación es el medio procesal utilizado por un órgano jurisdiccional para darle a conocer a las partes procesales sobre la existencia de un proceso que pretende dirimir una litis. Luego encontramos la coercio, que se refiere a la utilización de medios coercitivos para hacer que se cumpla lo ordenado. Aquí entran los apercibimientos, los apremios que en dado caso el juzgador podrá establecer en las resoluciones para que las mismas sean cumplidas. Luego encontramos el elemento del judicium como la obligación que tienen los jueces de resolver la litis, o técnicamente la obligación que tiene todo juzgador de dictar una sentencia. Esto lo concatenamos con el artículo 15 de la Ley del Organismo Judicial, que nos indica que los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de justicia sin incurrir en responsabilidad. Es una obligación del juzgador el resolver la litis de forma concreta e imparcial, de conformidad con nuestras normas jurídicas. Y por supuesto, no basta que exista una resolución que dirima la litis si la misma no se hace valer. Entonces encontramos el siguiente elemento, que es la executio, que es la ejecución de la resolución emanada por el órgano jurisdiccional. Recordará usted que hemos mencionado el artículo 203 de nuestra Constitución, y dentro del mismo indica que los órganos jurisdiccionales tienen la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado.
En ese mismo sentido, el artículo 57 de nuestra ley del organismo judicial hace alusión a que la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta de la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos en la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Debo indicarle que estos elementos tienen un orden lógico. Si en dado caso se le cuestiona a usted en evaluación cuáles son los elementos de la jurisdicción, debe indicarlos en este orden, ya que su alteración deviene incongruente e ilógica para el proceso. Por ejemplo, no podemos consignar primero la execución, porque sería algo aberrante. Es imposible que se ejecute algo que no se haya resuelto y mucho menos que no haya sido conocido por el juez. O si por el contrario consignamos primero la judicium como la obligación de resolver, es imposible que se pueda dar de esa manera porque no es viable que se dicte una sentencia sin antes el juez haber conocido, convocado y resuelto la litis. La coerción es un elemento que sí se puede mover durante todo el proceso, ya que durante el mismo el juez puede dictar resoluciones que conlleven apercibimiento, al igual que la vocación, la obligación de convocar a las partes, pues de conformidad con nuestra legislación tenemos claro que de toda resolución emanada por un órgano jurisdiccional debe notificarse a las partes. Cuando hablo de resolución de órgano jurisdiccional, pues me refiero a aquellas contenidas en el artículo 141 de la ley del organismo judicial, entiéndase un decreto, un auto o sentencia. De esa cuenta tenemos la jurisdicción con sus elementos. La jurisdicción, de conformidad con la doctrina procesal, tiene principios. Los principios que se mencionan han sido extraídos de la misma norma jurídica. Como por ejemplo encontramos al principio de unidad que nos indica que la jurisdicción es una sola, corresponde al organismo judicial a través de la potestad que el Estado ha depositado en el mismo. No existen varias jurisdicciones. En el ámbito procesal, solo una jurisdicción. Y la jurisdicción le pertenece al organismo judicial. El siguiente principio es la exclusividad, tal como lo menciona el artículo 203 de la Constitución y 57 de la Ley del Organismo Judicial. Esta potestad de administrar justicia le corresponde solo y solo al organismo judicial a través de todos los órganos establecidos en el país. A consecuencia del principio anterior encontramos la indelegabilidad. Esto implica que el organismo judicial no podrá encomendarle esta función de administrar justicia a otro organismo, entiéndase al organismo ejecutivo o al organismo legislativo, porque de conformidad con nuestra Constitución es indelegable. Siguiente principio. La jurisdicción tiene como naturaleza la existencia de un juez natural o predeterminado. Esto que implica, al tenor de lo que establece nuestro artículo 12 constitucional, que taxativamente indica: la defensa de la persona y sus derechos son inviolables, nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso
legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Llama la atención la palabra preestablecido o juez natural. Esto implica que aquel juzgador que conocerá la litis en un proceso civil para poder actuar dentro de la misma debe estar legalmente nombrado por la Corte Suprema de Justicia. Ese es un juez natural o predeterminado, aquel que tiene toda la potestad otorgada por el organismo judicial a través de su nombramiento y que haya sido destinado para un juzgado específico, que es donde se conoce y dirime la litis. Por su parte, el principio de legalidad está contenido en el artículo 12 y 16, 12 de la Constitución y 16 de la ley del organismo judicial. Este principio de legalidad, según la doctrina, como el maestro Couture, el maestro Chovenda, el maestro Alsina, nos indica que este es uno de los principios bastante fundamentales de la jurisdicción, ya que de él deviene la correcta aplicación del Estado de Derecho. ¿Y cómo es que se aplica este principio de legalidad? Bastante sencillo de comprender. En el proceso civil, solo y solo se hará, se pedirá, se argumentará, se probará de conformidad con lo establecido en la norma adjetiva. Entiéndase, Código Procesal Civil y Mercantil o nuestra ley del organismo judicial. Ningún juzgador podrá crear etapas diferentes a las establecidas en la ley. Ningún juzgador podrá variar los plazos establecidos en ley. Si nuestra ley, por ejemplo, si nuestra ley procesal civil nos establece en el artículo 111 que en un juicio ordinario al demandado se le concederán 9 días de emplazamiento, el juez debe concederle 9 días. No podrá vulnerar a otorgarle 6 días, 4 días o 2 días si estamos dentro de un juicio ordinario. Claro está que si estamos ante otra clase de juicios, entiéndase juicios sumarios, juicios orales, juicios ejecutivos, pues obviamente la misma norma le da un plazo diferente, pero estamos centrados específicamente en el artículo 111, que se refiere al juicio ordinario. Ese artículo de forma categórica establece que al demandado se le dará audiencia por el plazo de 9 días. La pregunta que debemos hacernos acá es, ¿puede ser o puede darse la audiencia por más de 9 días? La respuesta yace en el artículo 48 de la ley del organismo judicial, que es conocido como el plazo por razón de la distancia. Entonces la respuesta es sí. A un demandado sí se le puede otorgar más de 9 días de emplazamiento, de conformidad con el artículo antes citado. ¿Y cuándo se utiliza? ¿Cuándo se utiliza el término de la distancia? Pues obviamente imagínese usted que en Quetzaltenango se está iniciando un proceso en contra de una persona que reside en San Carlos Hija, Quetzaltenango. Por supuesto, por la razón de la distancia, ese artículo 48 de la ley del organismo judicial le da la discrecionalidad al juzgador para fijar un plazo adicional. Puede ser un día, 2 días, 3 días, queda a criterio del juzgador. Entonces, en términos sencillos, el principio de legalidad indica que todo, pero absolutamente todo lo que se realice dentro de un proceso civil debe estar fundamentado en nuestra norma procesal.
Tenemos entendido que nuestro proceso civil es catalogado en el ámbito del derecho como el proceso de la forma. Porque si usted como parte actora, como abogado del demandante, no hace sus peticiones o no realiza las peticiones de conformidad con lo que establece la ley, pues tendrá que ser rechazada. Contrario sensu, si usted es abogado o abogada de la parte demandada y no realiza las acciones o peticiones como lo establece la ley, o sea, entiéndase, en la forma y en el plazo establecidos, pues también tendrán que ser rechazados. Ese es el principio de legalidad. Y nosotros como abogados debemos estar bastante alertas, como centinelas, y vigilar que todo lo que esté dentro del proceso se haga con la legalidad posible. Si no se hiciere de esa forma, entonces entramos al mundo de las impugnaciones, tema que veremos al final del curso. Podría plantear usted una revocatoria, una reposición o una nulidad, dependiendo la forma en la que se dé esta violación al principio de legalidad. Y luego nos encontramos con el principio de supremacía constitucional. Usted ya ha estudiado sus cursos de Derecho Constitucional. En consecuencia, comprende de forma sencilla que nuestra Constitución tiene un rango superior sobre las demás normas ordinarias. Y por supuesto, debe recordar que los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, pues tienen supremacía sobre el derecho interno, tal como lo establece nuestra Constitución Política de la República, específicamente en el artículo 46. A eso se refiere la supremacía constitucional en el proceso civil. Existen principios constitucionales referentes a magistrados y jueces. Si estamos hablando nosotros de la jurisdicción, que tiene que ver con todos los jueces y magistrados del organismo judicial, entonces debemos comentar algunos principios. Encontramos el primero, que es el principio de independencia, como lo indica el artículo 203 constitucional. Este principio hace alusión a que cada juzgador debe emitir o debe impartir justicia sin estar supeditado a ninguna institución u organismo diferente a organismo judicial, y debe estar solo supeditado a la Constitución y a las leyes de la República. Por su parte, el artículo 205 y 208 mencionan el principio de la inamovilidad que existe para los juzgadores. Tienen ese derecho de inamovilidad, o sea, no podrán ser removidos de su cargo. Claro, si existiere una justa causa, pues se verá como alternativa la remoción de su cargo. Previo a ello, pues se le debió seguir el proceso disciplinario pertinente para establecer que efectivamente procede la remoción del mismo. La responsabilidad, artículo 206, 208 y 210 de la ley del organismo de la Constitución Política de la República, indica que todo juzgador es responsable por las resoluciones que emita. Acá podemos encontrar varias clases de responsabilidad. Recordará usted sus cursos anteriores. Puede existir una responsabilidad penal si un juzgador emite una resolución contraria al derecho. Puede incurrir en el delito de prevaricato contenido en el Código Penal. Hay una responsabilidad civil, o sea, la reparación de daños y perjuicios. Puede existir una responsabilidad administrativa. Lo anterior concatenado con el artículo 15 de la ley del organismo judicial.
Otro principio que no se indica acá, pero que se menciona en la doctrina, es el principio de imparcialidad que deben tener los juzgadores. Por eso es la justicia. Si un juzgador tuviere amistad con algún litigante y usted es de la parte contraria, pues debe hacer uso de todas las instituciones procesales para hacer valer esa parcialidad que pueda existir en los procesos. Entonces, cuando hablamos de principio de imparcialidad, nos referimos a que el juzgador en materia procesal civil no tendrá ningún tipo de inclinación hacia una u otra parte. Porque si lo tiene, entonces hay vicios dentro del proceso. Imagínese que el juzgador sea amigo del abogado de la contraparte. O que el juzgador tenga algún tipo de relación con la contraparte. O que el juzgador tenga enemistad con nosotros por algún problema que pudo surgir en el pasado. Claro está que esto afectará la forma de impartir justicia. ¿Y cómo podemos nosotros como litigantes suplir esta situación? Pues debemos utilizar los instrumentos procesales contenidos en la ley del organismo judicial, que son los impedimentos, las excusas y recusaciones. ¿Y cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Está bastante sencillo. Cuando el juzgador advierte que incurre en cualquiera de los supuestos del artículo 122 de la ley del organismo judicial, entonces estamos ante una excusa. Note, el juzgador es quien la advierte y él se excusa. La recusación. El juzgador no advierte que se encuentra dentro del artículo 122, pero nosotros como abogados sí lo determinamos. Entonces, ¿qué planteamos? ¿Una excusa o una recusación? Si nosotros como abogados la planteamos, estamos ante una recusación. Para comprender estos temas tendríamos que leer desde el artículo 122 hasta el artículo 134 de la ley del organismo judicial. Muy bien, hemos abordado temas generales de la jurisdicción. Ahora platicamos sobre la competencia. Vea usted o imagínese que la jurisdicción es una esfera y dentro de la esfera encontramos pequeñas divisiones, pero están dentro de la esfera. Esas pequeñas divisiones dentro de la esfera que se llama jurisdicción es conocida como la competencia. Veamos una definición que a criterio de quien explica debe tomarse en cuenta. La competencia es el ámbito establecido por la Corte Suprema de Justicia para que el juez ejerza su potestad de administrar justicia conforme a la Constitución política y las leyes. Me parece acertada esta definición, ya que la competencia a ejercer en todo proceso civil es establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de acuerdos, ¿sí? ¿Cómo sabemos qué juzgado tiene competencia territorial para conocer de ciertos municipios? Pues es a través de un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo sabemos cuál es la materia que un órgano jurisdiccional conocerá en el derecho para dirimir las litis? Es a través de un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo sabemos qué juzgado conocerá nuestros litigios cuando hablamos de una cantidad de dinero líquida y exigible? O sea, estamos hablando de una competencia por cuantía. ¿Cómo lo sabemos? A través del acuerdo de la Corte Suprema de Justicia.
El asunto de la competencia lo encontramos en el artículo 62 de nuestra ley del organismo judicial. Los tribunales solo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro de la materia y el territorio que se les hubiere asignado. Ya lo indiqué, se le asigna a través de un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, las reglas de competencia en materia procesal civil están contenidas desde el artículo 7 al 24 de nuestro decreto ley 107. Por supuesto, en clases posteriores explicaré específicamente cómo es que se da la competencia en el ámbito procesal civil. Y por supuesto existen clases de competencia. Está la competencia por materia. En sentido general, pues cuando usted estudió su curso de Teoría General del Proceso, comprendió que la materia se refiere a la disciplina del derecho que el juez conoce para dirimir la litis a través de un proceso. Entiéndase que hay competencia penal, competencia de familia, competencia de trabajo, competencia económico-coactiva, competencia de niñez y adolescencia, y la materia que nos atañe, la materia será civil, la materia civil o la materia mercantil, que también se aplican las normas para esa disciplina. Artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil. Está la competencia funcional desde el artículo 58, 79, 88, 95 y 104 de la Ley del Organismo Judicial. Competencia territorial, artículo 5 de la Ley del Organismo Judicial y 2 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y tenemos la competencia por cuantía, que se establece en el artículo 7, Código Procesal Civil y Mercantil, y en los acuerdos de la Corte Suprema de Justicia 2-2006 y 37-2006. Hasta acá nuestro video. Sin antes indicarle que todos los juzgados tienen la obligación de examinar su competencia y solo en ese ámbito administrarán justicia. Artículo 121, Ley del Organismo Judicial. Hasta acá nuestro video. En la próxima sesión explicaremos de forma detallada las clases de competencia y cómo se aplican en el ámbito procesal. Hasta pronto.